Bueno, Shabbat Shalom. Empezamos con la segunda parte de nuestro tema, de nuestra parashá en cuestión. ¿Se acuerdan de qué estábamos hablando hace rato? De Levirato, ¿no? De esta parte que es, ¿qué sucede con la mujer que queda viuda sin tener hijos? Y cómo es que la ley del Señor busca resguardarla, protegerla. E inclusive decíamos que puede resultar al día de hoy un poco chocante el hecho de que tenga que casarse con el hermano del difunto. Pero salíamos a la conclusión de que en realidad es resguardar a la mujer, ¿no? Es resguardar no solo la integridad del nombre de él, sino también resguardarla a ella, la seguridad de que quede todo en la misma familia y que la heredad no se pierda, que el nombre del difunto no se pierda, sino que por el contrario sea resguardado. Y también veíamos esta parte de cuando la mujer entraba al pleito, al trapo, como dicen por ahí, al pleito de una manera que no le correspondía hacerlo, ¿no? Entonces decía, gráficamente hablando, alegóricamente hablando, que es como yo creo que se presenta ahí, que la mujer cuando tocaba las partes del hombre dentro de la pelea para separarlo, para lastimarlo y que dejara a su esposo en una pelea, realmente estábamos hablando, y hace más rato Piri decía cosas muy interesantes cuando habíamos terminado ya, y era que en realidad se estaba inclusive deteriorando o lacerando la dignidad del propio hombre al cual se estaba defendiendo, humillando exactamente al hacer las acciones que estaba llevando a cabo esta mujer, ¿no? De hecho, si se dan cuenta y en la línea en lo que hablábamos hace rato, de pensar que no es una mano literal la que se va a cortar y no es las partes del hombre las que fueron tocadas, de todas maneras, de la misma forma, estaríamos hablando que si hay humillación y pérdida de dignidad, de hecho, en el hecho de que la mujer tomara parte en una discusión, en un pleito que solo le correspondía a su marido y que muchas veces podría inclusive hasta ridiculizarlo, ¿no? Entonces, no es que cortes la mano de la mujer, como veíamos hace rato en la palabra, ¿no? Cómo es que el Señor Yehoshua mismo decía, ¿no? Que si tu mano es ocasión de pecado, córtala, ¿no? Y si tu pie es ocasión, pues también. Y si un ojo, pues sácatelo, ¿no? Entonces, no se trata de ojos, manos, pies, los que hay que cortar, sino se trata de ser radical. Y entonces lo que tenía que hacer este varón era ser radical con su mujer y no permitir que eso volviese a suceder, ¿no? No en esta acción como machista de las mujeres no tienen derecho. No se trata de eso. No se trata de eso, se trata de los papeles que tiene cada persona dentro del matrimonio. Debe darse a respetar y entender que le dé un respeto al varón. Claro, se trata de respeto, ¿no? Y que ella le dé un respeto a él, inclusive en una situación como la de defenderlo. Porque a veces hacemos cosas que parecen buenas. No me voy a adelantar porque vamos a hablar de eso ahorita. A ver si no me apedrean ahorita. Pero bueno, dice, son cosas reales, exactamente, ¿no? Y algo que no dije hace rato, pero que creo que es cierto, es que de cualquier forma, fuera física o fuera solamente espiritual, o en el plano no físico, sino moral, en la relación del pleito de la mujer que se mete y todo eso, sí o sí, muy seguramente, y creo que puedo asegurar que sí, ella saldría de algún modo lastimada. Y él, ¿no? Con palabras también. Exacto, de algún modo. De un modo, con palabras, sí. físicamente con palabras. Humillada, inclusive hasta de pleito con su propio marido, no sé. ¿Me entiendes? O sea, y yo creo que esto busca resguardar, ¿no? Entonces la mujer debe conocer su papel y el varón debe conocer el suyo. O sea, el papel del varón en el matrimonio y en la sociedad no es superior al de la mujer. En ningún momento y en ningún grado. Por eso me sorprende tanto, esta locura que hay.
allá afuera, ¿no? De querer a fuerzas hacer creer que hay diferencias. Yo creo que al día de hoy es cuando más, La mujer tiene más derechos pues, que o el varón sea, hoy. cuando en toda la historia de la humanidad, La palabra vale más que una mujer. hoy es más equilibrado ese asunto, ¿no? Sí, a mí me parece Entonces, algo. yo creo que al día de hoy es cuando más debemos tener la vista puesta en la Torá para entender hasta dónde debemos y podemos llegar y debemos hacerlo, ¿no? Entonces, nos quedamos, ¿se acuerdan qué capítulo estamos viendo de Devarim? Deuteronomio 25. 25, Deuteronomio Vamos al 12, 25. ¿no? 11. Y ya estamos en el 13. Ah, vale. Terminamos el 12 y vamos al 13. Y dice, no tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra. ¿Qué entendemos por esto? Ahora, antes de que contestemos, vamos a leer el 14 y el 15 porque son de la manita. Tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Elohim. ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué son las pesas esas de las que se habla ahí? ¿Qué podríamos pensar que son estas pesas? La injusticia del hombre, podríamos decir. Sí, pero eso sería ya la aplicación. Sí. Pero si queremos ir a la fuente de lo que tenemos que explicar con respecto a esto, ¿qué significaría traer una pesa más pesada que la otra? Los valores. Incompensable. ¿Cómo? Algo que se decompensa, que no está justo. ¿Cuántos de nosotros, todos somos latinos, bueno, menos Javi, pero supongo que también aquí se puede dar, Sí, sí puede, sí, supongo que sí. que vas al mercado Te engañan y te ponen una pesa falsa Sí. para venderte a un peso menor al mismo precio que si fuera? Justicia, robo. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona cuando pone su pesita de 900 gramos y te cobra un kilo? Vamos, te está robando, te engaña, Está mintiendo, mintiendo. está engañándote y te está robando. Así es. Entonces, fíjate nada más. Cuando dice, no tendrás dos pesas, no, vas a ver, Javier al rato va a estar aquí enseñando, vas a ver. Muy bien. Vas a ver que sí. No tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, significa que no tendrás doble ánimo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, que la justicia que te maneja no sea conforme a la situación. ¿Me entiendes? Como decía, no recuerdo si era mi La madre, emoción que te mueve en ese momento, la situación. los valores, no tienes un valor específico para una cosa y un valor para otra. Tú debes ser siempre el mismo, transparente. Porque si no, te vuelves un hombre de ¿qué? ¿De doble qué? Ánimo. De doble ánimo. ¿Y qué es un hombre de doble ánimo? Sirves a dos señores. Y el Señor dice en su Exacto. palabra, el Señor dice que Exacto. que hay que Sirves a dos amos. ¿Y qué dice Yehoshua de eso? Que no se puede servir a dos amos. Que no se puede servir al bien y el mal. Es traer la pesa de Hashem y la pesa de Hasatán. Y a veces saco la de Hashem, que es la justicia justa, no mi justicia, sino la de Dios, y a veces saco la que es mi justicia, o que es lo mismo la de la carne, ¿no? Me conviene saco esta y cuando me conviene la otra. Y por eso dice lo mismo, tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, porque no vas a llevar tu casa a conveniencia, sino bajo una sola justicia. ¿Me entiendes? Y la justicia que se tiene que hacer ahí es la del Señor. No puedes estar caminando un pasito en el mundo y un pasito en el Señor. Un pasito en el mundo y un pasito en el Señor. No puedes servir a dos amos. ¿Y sabes por qué? Porque eso habla de tibieza. Y el Señor Yehoshua, refiriéndose exactamente a esto mismo, es muy radical, y muy fuerte lo que él dice. Dice que será que vomitado. ¿Tú sabes cuándo es cuando una persona tiene vómito? Cuando algo le das.
cuando algo le das con repulsión, pero ahí te va, el origen de eso es que tu cuerpo no puede contener lo que está dentro del estómago porque está dañado, está descompuesto y le va a hacer daño. ¿Y qué dice el cuerpo? Tengo que deshacerme de esto, tengo que rechazar esto y sacarlo. Entonces, cuando el Señor dice que los tibios serán vomitados de la boca del Señor, ¿qué significa? Que no tolera la mentira, que no tolera a los que tienen doble ánimo, los que andan de un ladito un poco y los que tienen pesas falsas. ¿Me entiendes? Les pongo yo aquí de comentario, de igual forma nosotros debemos interpretar que estas dos pesas no tienen que ser pesas literales. Más bien, lo que nos está exhortando la Torá es a ser legales, justos y ecuánimes y de un solo ánimo en todo lo que hagamos, conforme no a nuestra propia justicia, sino a la justicia del Señor, siendo justos en la justicia de Dios, de Elohim, ¿no? Porque eso entonces determinará que no seamos doble ánimo. No, y aparte allí veremos el fruto que hay del Señor en nuestra vida, ¿no? Y el crecimiento, y volteas atrás y dices, hace 2 años, hace 5 años, yo caminaba y actuaba de otra manera, y hoy ya no me muevo por ello. Claro. Ya no me muevo por la situación, ya no me muevo por lo que viene encima, ya no, sino que mi reacción es diferente, pero no. Hoy mi yo lo justicia es estoy haciendo, distinta. sino porque el fruto que está en el Señor me está enseñando a caminar, y por eso hay fruto, Claro. por eso hay crecimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos hace unas semanas de que la justicia todo estaba a base de juicios? Ustedes están haciendo un juicio en este momento de lo que yo estoy hablando. Yo estoy haciendo un juicio al ver sus caras de, "Ay, no, ¿qué onda? ¿Qué está diciendo, no?" Hay juicios en todo. El que está con cara de, "Ay, yo no paso eso porque que será verdad", ¿no? Está ejerciendo un juicio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que dice Gladys es cierto. Pasando el tiempo, volteamos hacia atrás y vemos que nuestra justicia no es la misma justicia del pasado. Porque nuestra manera de ejercer juicios ya no es como la del mundo. A ver, un ejemplo. Mira, yo te pregunto, tú vas al mercado y de pura suerte, o porque es muy malo el que te está haciendo el trueque, te das cuenta que te está robando. ¿Vuelves tú con esa persona a comprar? Inclusive... Si en el momento me doy cuenta, Sí. le reclamo. No. O sea, ya. No, Pero tú vuelves a ese lugar a Otra comprar. persona a comprar, dice, no, ya no. Inclusive hasta si ves a otra persona y dices, no es Porque igual digo, eso. me va Claro. me va a hacer lo mismo que me ha hecho la semana pasada. ¿Qué sucede? Que nosotros perdemos valía. Perdemos valía cuando nos movemos a base de como veo doy, ¿no? Como en el blackjack, ¿no? ¿Sabes, no? Hay un dicho mexicano, que no te conoces, que te compre. Exacto, ese dicho es muy aplicable en este momento, ¿no? El que no te conozca, que te compre. Porque si te conocen, no te quieren comprar ni por un centavo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad lo que nosotros debemos es no tener fesas, no buscar tener una balanza que se incline siempre a mi favor solamente, sino que seamos justos en toda justicia, en lo que tiene que ver con nuestra vida. Claro, eso representa y significa morir a nuestra carne y tener que padecer algunas veces. Pero ni modo, ¿por qué? Porque cuando se trata de hacer la justicia de Dios, aunque tenga que llorar un ratito, o aunque tenga que dolerme un momento, pero que la justicia de Dios, porque la honra y la gloria es para quién. No te va a gustar si Porque si no, la honra y la gloria es para quién. Para nosotros mismos. Aun cuando eso represente que debo perder tal o cual cosa. ¿Vale? Entonces, el 16 dice, porque él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. O sea, es que es muy importante que nosotros entendamos que no solamente engañamos al hombre, a mi esposa, a mi maestro en la escuela, a mi jefe en el trabajo, cuando hago horas de 45 minutos, ¿no? Sí, porque ¿quién hace horas de 45 minutos de trabajo? Yo siempre me acuerdo de, ya no lo voy a decir, de mi amiga de México que se la pasaba escuchando predicaciones en el trabajo.
Pero si es del Señor, pero le estás robando al Señor, mamacita. Otra cosa que te voy a dar. No, o sea, pues no, ni una ni otra. No, pero otra cosa que te diga, porque remáchate. No te robamos nada, tú no te vayas. No, a lo que me refiero es que ella, su atención estaba puesta en otra cosa que no era. No, tienes que estar para lo que Hombre, estás, claro. ¿no? Dice, si te sientas a comer, te invitas a comer. Si vas a dormir, Claro. Ahora mira, yo cuando trabajé en la fábrica, ¿no? hagan por En la fábrica, por ejemplo, era un plac, clac, 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 un plac, clac, 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 pum. ¿Estás escuchando? Escuchabaste una predicación aquí. Pero estás trabajando. Y ni quien me dijera al contrario, me concentraba más, ¿me entiendes? No le estoy robando nada. Pero si el que yo esté aquí estoy comiendo moscas y me distrae, No estás haciendo tu chamba. el Señor aborrece las pesas falsas. Aborrece las pesas falsas. Para los que tenemos negocio, hemos sabido muchas veces que el Señor aborrece las pesas falsas. Y hay 100,000 formas de tener pesas falsas. Y hacer trueque, hacer chanchullo, o como le llamen en el país de cada quien. Pero nosotros estamos llamados a todo lo contrario. Porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Es lo mismo que sentir asquito y vomitar. Aborrece, ¿no? Así es, les pongo, Adonai se goza en la verdad, en la justicia, y aborrece la trampa, el engaño y la injusticia. Proverbios 11:1 dice: el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Significa que el Señor se goza y aprueba mis acciones justas en la justicia, conforme a la justicia de Él. ¿Me entiendes? Cuando yo me muevo en justicia, el Señor lo aprueba. Y cuando hay aprobación de algo, hay gozo en ello. El Señor se goza cuando hacemos lo justo, pero aborrece a los que hacen lo contrario, ¿no? Vamos a Hechos 5, y esto es un ejemplo. Vamos a ver hoy dos ejemplos muy importantes que nos van a dar luz clara. Hechos 5:1 al 11. Y vas a ver cuán delicado es esto de las pesas falsas, y qué sencillo es que ni siquiera nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Sin embargo, dice el 1 de Hechos 5, cierto hombre llamado Ananías y su esposa Zafira, viendo una propiedad, no, vendieron una propiedad, perdón, es que sí, vendió una propiedad, ¿ok? Vendieron una propiedad y retuvieron secretamente parte del precio con el consentimiento de su esposa, él. O sea, se asoció su esposa con él. Y trajo solo una parte y la puso a disposición de los discípulos. ¿Ok? Recordemos que en ese entonces, por decisión propia, cada quien iba y ponía a disposición sus bienes para la comunidad. Y obviamente había quien administraba esos bienes de manera correcta. A la vez que nadie se quedaba sin comer, sin tienda para dormir, sin ropa, sin calzados. Pero todo se ponía de común acuerdo. ¿Ok? Si yo tenía una casa, como en el caso de Ananías y Zafira, yo podía vender esa casa y cuando la vendía iba y ponía a disposición de los hermanos. Entonces, ¿qué hizo Ananías? Se puso de acuerdo con su esposa en vender la casa y llevar parte de lo que vendieron con los apóstoles, con los hermanos. ¿Vale? ¿Hasta allá hay algo malo? No, porque ellos deciden que llevan, no pasa nada, o sea, su casa, ellos la venden y deciden que llevan. ¿Hay algo malo en ello? Nada. Pero retuvieron secretamente parte del precio, o sea, que dijeron una mentira, que se había vendido en tanto cuando en realidad se había vendido en otra cosa. Ahí es la primera, ¿no? La primera mentira. Dice, con el consentimiento de su esposa, y trajo solo una parte y la puso a disposición de los apóstoles. Entonces Simón, Pedro, Kefa, le dijo a Ananías, y fíjate nada más, tú vas a creer que esto no sucede al día de hoy, pero sucede. Y si no, pregúntenselo a mi esposa, que tiene un discernimiento de espíritus tremendo.
El don de discernimientos de espíritu no significa que ves espíritus, no. Sino que disciernes las verdaderas intenciones de la persona que tienes enfrente. Mi esposita y yo, gracias a Hashem, tenemos ese don y esa cualidad, pero mi esposita es tremenda. O sea, mi esposita ve a una persona, hace un escáner y te dice todo el asunto, ¿no? Y entonces ese discernimiento es el mismo que está teniendo aquí Pedro, que sabe lo que están haciendo ellos, porque el Espíritu Santo le provee de eso. El Ruach HaKodesh ¿cómo se llama? Le capacita para tener ese discernimiento. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro a ¿cómo se llama? A Ananías. Pedro le dice a Ananías: ¿cómo es que Hasatán invadió tu corazón para que mintieras al Espíritu de Santidad y retuvieras secretamente parte del precio del campo? Si se queda sin vender, ¿no seguía siendo tuyo? Y después de venderlo, ¿no estaba el precio en tu poder? ¿Cómo es que se te ha ocurrido una cosa así en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. ¿Qué le está diciendo Pedro aquí? A ver, mi hermano, lo mismo hubiera sido que vendieras la casa en 300 denarios o lo que fuera que lo hubieras vendido y hubieras dicho: hermanos, traigo 150 denarios o 150,000 denarios. Esta es mi aportación. ¿Ya? Ni siquiera es necesario que dijeras que vendías la casa. Tú traes la aportación, nadie te la pide, nadie te está obligando, nadie te va a tomar cuentas. El problema es cuando tú vienes a mentir y decir que vendiste una propiedad, porque ¿qué es lo que está haciendo en ese momento él? Él se está exaltando a sí mismo y se está presentando como un filántropo de esos buenísimos hombres de bien que está vendiendo todo, lo vendimos todo para darlo a la obra. Y en realidad ellos habían acordado decir una cosa y hacer otra. ¿Por qué si no tenías para qué hacerlo? Era tan sencillo. ¿Cómo se llama lo que está pasando en el corazón de Ananías en ese momento? Soberbia, vanidad, orgullo, altivez. Quiere ser algo que no es, no porque no pueda, sino porque su corazón no le da para hacerlo. Quiere pasar por hombre bueno, dadivoso, desprendido de todo, cuando en realidad no lo es. Porque se está guardando una parte. ¿Es malo que él se guarde la parte? No, es su dinero, es tu casa. Y si no querías venderla, no la vendas, brother. Pero no vengas a decir que la vendiste a un precio para quererte exaltar con algo que no fue. No nos engañas a nosotros. Estás burlándote de Dios. Y fíjate lo que sí. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Expiró. ¿Por qué? Porque eso fue un juicio inminente, automático, rápido. Porque se está burlando de Dios. ¿Entiendes? Se está burlando literalmente de Dios. Y él cae muerto. Muchas de las cosas que pasaron en aquellos días, y hay que saberlo así, decirlo así, sucedieron para que sean testimonio, para que hoy nosotros entendamos que las cosas no son como nosotros queramos. Tal vez hoy si miento no voy a caer muerto, tal vez algo me atropelló un coche, ¿no? No lo sé. Pero sí lo que entendemos es que esto sucedió para testimonio nuestro, porque hasta el día de hoy lo leemos y podemos aprender de ello. Ahora fíjate lo que sigue. Este hombre cayó muerto, ¿no? Y entonces vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué pasó aquí? O sea, yo no puedo andar con cosas falsas. Yo no puedo andar diciendo que soy de izquierda cuando en realidad soy de derecha. Yo no puedo decir que sí cuando en realidad es no. Les quedó claro en ese momento que debemos ser transparentes. Andemos como de día, dice Romanos, ¿no? Muchos años después escribió en Romanos eso. Andemos como de día, en la luz. No tienes que mentir. ¿Quieres quedarte con tu lana? Nadie te va a ver feo. Tú crees que te van a ver feo. En tu corazón hay un sentimiento de no di todo, que prángana, me quedé con una parte. Ese es rollo tuyo, no de nadie más. Y eso te ocasionó en tu corazón el mentir a Dios. Y el oprobio
y la muerte. Los jóvenes se levantaron y lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Imagínate qué impacto tan fuerte es este. Como al cabo de 3 horas entró su esposa sin saber lo que había sucedido. Entonces Simón Kefa le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el campo por tanto? Y ella contestó: sí, por tanto. Mintió igual. Se asoció exactamente igual. Bueno, qué distinto hubiera sido que dijera: no, en realidad lo vendimos en tanto. Pensamos en decirles que fueron tanto, pero fue en tanto. O sea, perdón, ¿no? O simplemente, no sé, ella ya estaba dentro también del coludida exactamente igual. Y entonces Simón Kefa le dijo: ¿cómo es que se pusieron de acuerdo para poner a prueba al espíritu de Hashem? ¿Tú quieres que me vienes a mentir a mí, a los hermanos, a la comunidad? Estás buscando mentir a Dios. Mira la puerta. Llegan ya los pies, o sea, los hermanos de los que sepultaron a tu esposo, y a ti también te sacarán. Al instante cayó a sus pies y expiró, muerta igual. Al entrar, para que no digan que solamente a los hombres o a las mujeres, a los dos, todos les va por igual. No, a todos por igual. Al entrar los jóvenes la encontraron muerta, la sacaron y la sepultaron al lado de su esposo. Entonces vino un gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que se enteraron de lo sucedido. Ahora, Romanos 13, ¿alguien lo tiene por ahí? A ver, déjenme lo busco también aquí rápido. Romanos 13. Dice, ¿qué más? Uno. Es que no sé si es el 3, creo que es el 3. A ver, ¿qué dice el 3? ¿Lo tienen por ahí? Romanos. Porque los gobernantes no están para infundir temor. Ese, perfecto, es ese. El 3, ¿no? Uh-huh. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Sigue? ¿Quieres libertarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. No, es 3 nada más. Porque los gobernantes no están para atemorizar a los que hacen lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes atemorizan? Los que hacen lo malo. Claro, vino un gran temor con todos los demás hermanos. ¿Por qué? Porque dijeron: esto no es un juego. Hay un Dios vivo al cual servimos y con Él no se puede jugar. Y yo creo que muchos en ese momento dijeron: yo retiro mis pasos de aquí. Esto está como ha sucedido aquí en la comunidad. ¿Cuánta gente no ha decidido tomar sus propios pasos e irse? Porque dicen: esto es casi imposible, esto es muy duro. Uf, no, es que ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede vivir de esa manera? No, ya habrá otro tiempo, no es mi momento, no es mi tiempo, no puedo estar aquí, porque esto es mucho. No, es que, oye, se me exige demasiado. Porque saben que no es a Víctor o a David o a los hermanos en la comunidad a quien tienen que rendir cuentas. A quien tienen que ir y presentarse es directamente de nuestro Señor Yahushua. Y eso es lo que da temor. Y muy probablemente muchos de ellos en ese momento dijeron: esto está muy rudo, yo la verdad soy bien mentirosote y no voy a dejar de mentir, entonces mejor me abro, ¿no? Y pues no. Ahí lo que tenía que ser, o más bien lo que sucedió con la gran mayoría de los hermanos, porque dice que crecían en número todos los días, era eso. ¡Wow! Aquí sí es de verdad la cosa. Aquí sí hay verdad. Aquí sí se ejecuta la justicia de Dios. Y entonces empiezas a caminar en la justicia de Él. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? El no haber llevado el total de la venta. No, la mentira más que nada, mentira. Les pongo yo aquí, pues no. No es la mente, no es haber llevado eso. Pedro se lo dice: pudiste haber vendido o no el terreno. Pudiste haber decidido solo dar una parte o la que tú quisieras.
Pero aquí hay algo, y esta palabra es muy fuerte, y la vamos a repetir varias veces, ahorita y antes de terminar. La falsa piedad, es muy duro esta palabra, parece algo muy simple, pero la falsa piedad es el pecado que ellos están cometiendo. Porque queriendo verse piadosos, ¿no?, amorosos, condescendientes con toda la demás comunidad, benevolentes, daditativos, ¿no? No solo dadivosos, ¿no? No solamente buscando lo bueno, sino haciendo el bien. Pues eso es una falsa piedad lo que están haciendo. Y no hay nada más asqueroso en lo espiritual, y perdón que así lo diga, que la falsa piedad. El vestirse de piedad y de altruismo falso, de religioso, de no, yo soy aquel, yo soy, no, yo con el Señor, pero por detrás haces lo peor que te puedas imaginar. La falsa piedad es una burla directa a Dios, no a nadie más. Y por eso ellos reciben el castigo de la muerte. Debemos, les pongo yo aquí, en verdad, de ser cuidadosos con este asunto. Ejercer falsa piedad en cualquier departamento de nuestras vidas, en cualquier área de nuestras vidas, debe ser algo que de verdad debe de darnos terror, ya que cuando hacemos esto, a quien en verdad estamos engañando no es a la persona en cuestión o en turno que esté recibiendo tu falsa piedad, es al Eterno, es a Hashem mismo. Gálatas 6, del 7 al 9. No se engañen, dice. Elohim no puede ser burlado. Gálatas 6, 7 a 9. No se engañen, dice mi versión. De Elohim nadie se burla. De Adonai nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. ¡Qué fuerte! Es verdad. Todo lo que el hombre coseche, y si cosechas mentira, siembras mentira, cosecharás mentira. Y si siembras odio, cosecharás odio. Cosechas amor. Claro. Si siembras amor, conforme a la voluntad de Dios, porque ese amor humano es terrible. Conforme a la voluntad de Hashem. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Para vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Este es el equivalente a decir el que persevere hasta el fin. ¿No? Atentos todo el tiempo, perseverando, sembrando bueno para cosechar bueno, sembrando para la vida eterna para cosechar vida eterna, quitando nuestros ojos de las cosas mundanas, terrenales y solo carnales, y poniéndolos en lo espiritual, para que lo que recibamos no solo sea mundano y carnal. Es rico lo mundano y carnal, pero cuando te mueres se va a quedar aquí, con todo y tu carnita. Pero cuando sembramos para lo espiritual y cosechemos en lo espiritual, el día que seas levantado para el Señor, tendrás el fruto de lo que se cosechó. Sí, estamos, ¿verdad? Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. A partir de este momento, viene el verso 17, Moshe instruye al pueblo con respecto a un pueblo que en verdad el Señor decidió erradicar de la faz de la tierra, por quienes fueron y lo que hicieron. Cambia un poco la perspectiva. Se me figura mucho este capítulo a Proverbios, que estás 3 proverbios con un mismo tema, pero después pum, te lo cambia y así vas. Pero fíjate que tú te vas a dar cuenta que todo va de la mano. El 17 dice: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado y salieron a tu encuentro. ¿Se acuerdan? Y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Adonai. No dice no tuvieron respeto por el pueblo, no tuvieron piedad por nadie.
dice, no tuvieron temor de Adonai. ¿Eso qué significa? El que no tuvieran temor de Adonai, ¿qué significa? Que no conocían al Señor y no lo tenían. No lo honraban y por el contrario lo despreciaban. Por eso cuando el Señor tu Dios te dé la victoria, en el 19, perdón, sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. O sea, una vez que hayas tomado ¿cómo se llama? Toda la tierra que te he prometido, te vas a dedicar a erradicar de la faz de la tierra a los descendientes de Amalek. Y hay al final, ¿qué dice en sus versiones el final? En la mía dice, no lo olvides. Nunca. Nunca. Ya te dabas. No lo olvides nunca. Es una advertencia. Más que una advertencia, es una orden directa. No lo olvides nunca. No es el shofar final. No es la final trompeta. Es la tubería del vecino que no sé, que de repente hace un ruido extraño. Así que no se espanten, ya hasta brincaron, hasta brincaron. No es la final trompeta, no. Es la tubería de arriba. Ok, entonces, no te olvides, dice. Vamos a Éxodo 17:14. Y vamos a ver cuán importante es esto que el Señor se lo recalca más de una vez. En Éxodo 17, o sea, tiempo antes, Éxodo 14, dice, entonces el Señor le dijo a Moshe, pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y lo tengan, y lo oigan bien. No, dice, perdóname, pon por escrito esto en un rollo de cuero, para que se recuerde, y que lo oiga bien, ¿quién? Yehoshua bin Nun, Josué, el hijo de Nun. Yo borraré por completo. ¿Y por qué tienen que escucharlo bien, Josué? Porque él es el que se va a quedar a cargo. Yehoshua bin Nun es el que se va a quedar a cargo y va a hacer pasar a todo el pueblo. ¿No? Yo borraré por completo bajo del cielo todo rastro de los amalecitas. ¿No? Ahora yo quiero que recordemos algo. Tal y como Josué bin Nun sacó al pueblo de Israel, ¿no?, de Egipto, así Yehoshua HaMashiach, nuestro rey, Señor, el portador de la deidad, ¿no?, el que se disminuyó, el que no estimando ser como Dios se hizo disminuido para habitar entre nosotros, para rescatarnos. Pues Él también nos sacó del Egipto, del Egipto espiritual en el que estábamos clavados, ¿no? Ay, perdón, es que tengo la garganta bastante mal. Es que no, con agua, No, en la cual estábamos metidos, en ese Egipto espiritual. Y ahora que nos ha dado dominio propio, nos ha llamado a acabar también con el pecado que nos asedió, que nos asedió tanto tiempo, ¿no? Así como la orden para Josué y para todo el pueblo fue, destruyan a los amalecitas, que representaban ¿a quién? Al enemigo, ¿no? Al enemigo natural del pueblo de Israel. ¿Cuál es el enemigo natural nuestro? Perdón por lo de la pastillita, pero sigo a esa. Es que llevo días con la garganta pelada. Así como eran el enemigo natural y a vencer los amalecitas para Israel, y el Señor les ordena que lo erradiquen, ¿cuáles serían los amalecitas en nuestra vida cuando hemos sido sacados de Egipto, el Egipto espiritual? ¿Qué es lo que el Señor nos ordena erradicar de nuestra vida? El pecado. El pecado. Así me encanta el Jorge,
Directo y sin escalas. El pecado. Así es. Dice que se corta la voz. Dice. Se corta la voz, no, se corta mi voz. Porque... Mental mal, dice. No, yo creo que se corta, yo creo que se le corta a ella, porque... Ok. Sí, yo creo que Chío, ya vi que ahorita dice Chío ahí que se corta, que no hay buena señal. Pero si no tuviera buena señal, a mí me diría aquí que no hay buena señal, ¿no? Entonces, o es mi voz que se está quebrando ya, ¿no? No, es la señal de La señal de ella, le he escuchado. Y ahora que nos ha dado dominio propio, nos ha llamado a acabar ¿con quién? Con el pecado, que nos asedió por tanto tiempo. Nos ha llamado a ser radicales y terminar con cada una de las concupiscencias que hay en todas las áreas de nuestra vida. Tal y como la orden fue a Israel acabar con los amalecitas, así la orden para nosotros es acabar con todo lo que tenga relación con el pecado de nuestra vida anterior. Todo lo que tenga relación con el pecado, fuera. Deshacernos de ello. Les pongo yo, es impresionante ver cómo el Señor le dice que acabe con todos los hombres, mujeres y niños, inclusive los animales, sus objetos, todo. Todo lo que en nuestra vida fue ocasión de pecado o formó parte de debe ser erradicado. Oh, es que yo tenía unos amigos que eran super mis brothers, pero pues cada que los veo es ir a chupar y a tomar y fumar y tienes que erradicarlos. Pero si son mis super amigos, ¿cómo no? Tienes que erradicarlos. Forman parte del pecado. Inclusive intentando hacer el bien, terminas haciendo el mal, ¿no? Y terminas en Egipto otra vez. Todo lo que en nuestra vida fue ocasión de pecado o formó parte de debe ser erradicado. La falsa piedad termina en muerte espiritual. Acuérdense de Ananías y de Zafira. La falsa piedad termina en muerte espiritual. Y para terminar ya no va a ser tan largo va a ser corto. Vamos a ver todo el capítulo, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo de esto en un muy doloroso ejemplo de deshonra al Eterno debido a una falsa piedad. Una falsa piedad que no hizo otra cosa más que deshonrar al Señor en todos los aspectos por donde quieras verlo. Y al final, como dice Pedro, cuando pisoteamos la sangre de Mashiach, hay una terrible expectación de juicio. Y si no habías entendido lo de la terrible expectación de juicio, cuando terminemos de ver el ejemplo que vamos a leer, vas a entender lo que es una terrible expectación de juicio. ¿Vale? Vamos a Primera de Samuel. No quería yo dar el capítulo de David, pero... no es cierto, no. El que David está dando Samuel, pero no quería que se quedaran sin Samuel hoy. No, vamos a ver este ejemplo, no porque David no vaya a dar el 15, no hombre, falta mucho para llegar ahí. Primera Samuel. Sino porque es nuestro tema, ¿ok? Va con nuestro tema. Primera de Samuel 15, todo el capítulo. Es cortito y lo vamos a leer de corrido, pero vamos a ir dando observaciones de esto. Samuel le dijo a Shaul, ¿qué Shaul es este? El rey Shaul, o el rey Saúl. Yo soy el que envió Hashem para ungirte rey sobre su pueblo, Israel. Por lo tanto, escucha el mandato de Hashem. O sea, le dijo, Shema, Shaul, ¿no? Escucha el mandato, pero no te quedes con él en la mente y en el corazón. Obra conforme a eso. Ejecútalo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo describe la palabra que era Shaul? Guaperas acá, guaperote, alto, fornido, un chambelán, chambelonazo ahí, ¿no? Guapote, grande, fortachón, o el Javi igual, así de alto, ¿no? Ahí veías a este hombre así, ¿no? Bien todopoderoso, ¿no? Pues fíjate nada más. Así dice Hashem de los ejércitos: estoy exigiendo el castigo por lo que le hizo Amalek a Israel, o sea, los amalecitas, ¿se acuerdan?
por el asalto que le hizo en el camino cuando subían ¿de dónde? De Misraim. Ahora, ¿ante cuánto tiempo ya pasó, de Moshe a Saúl? ¿Cuánto? Todos los jueces ya pasaron. Yo creo que ya van como 300, yo creo que sí, una cosa como 300 años más o menos. No tengo el dato, fíjate, ahorita lo buscamos y lo sacamos. Pero ya hay. ¿Cuántas generaciones ya pasaron? ¿No? Bueno, sí, fíjate. Bueno, podemos saberlo, porque los padres de David, ¿no? Fueron el hijo de los espías que fueron a... ¿Cómo? No, los espías que fueron a Jericó. ¿Cómo se llamaba? No, los que fueron a Jericó. ¿Cómo se llama nuestra hermana qué? La que era prostituta en el pasado. Rahab y Salmón. Ya, gracias. Salmón y Rahab son los papás de quién? No, de Oseas, ¿no? Oseas. Son los papás de Oseas. ¿Ok? Se dobló las patitas. De Oseas. ¿No? Son los papás de Oseas. Sí, creo que sí es Oseas. No quiero equivocarme, pero si alguien sabe que estoy equivocado. De Obed, ¿no? Sí, dice Luz de Obed. Y el hijo de Obed, ¿cómo se llamó? Isaí. Entonces no son tantos años, son como 2 generaciones. ¿Ok? Serán 200 años, más o menos, de distancia. Bueno, ya también le cuelga, Pero aún a la distancia, el Señor sigue dando la misma orden. Erradícalos. ¿Ok? La orden no ha cambiado. Porque como decíamos antes de la comida, no tenemos un Dios bipolar. ¿No? O un Dios que hoy digo sí, mañana no. ¿No? Como digo una cosa, digo otra, ¿no? Doble ánimo. Pues no. Entonces, así dice Hashem de los ejércitos: estoy exigiendo el castigo por lo que hizo Amalek, ¿no? Por el asalto que tuvieron en el camino cuando venían de Misraim. Ahora, recién ungido, y mira, ya le están dando la primera misión. Ve, ataca a Amalek y proscribe todo lo que les pertenezca. No perdones a ninguno, sino mata por igual a hombres, mujeres, infantes, lactantes, bueyes, ovejas, camellos, asnos. ¿Quién anda más? Todo. Todos. Una cucaracha la aplastan igual, no queremos eso aquí. Todo. ¿Te das cuenta? Todo. ¿No? Me pone aquí. Vamos a leer esto. El nacimiento de Moisés fue en el año 1526 a.C. Los jueces de Israel terminó aproximadamente en el año... Yo creo que alguien más tiene que leérmelo, porque no voy a poder leerlo ahorita. No lo veo entero. El nacimiento de Moisés fue en el año 1526 a.C. Ajá. Y que Josué entró en la tierra prometida aproximadamente en el año 1406 a.C. Ajá. El periodo de los 10 jueces de Israel terminó aproximadamente en el año 1052 a.C., en el inicio del reinado del rey Saúl. Pues mira, si fueron 1400 cuando Josué y después los jueces ya son en el año 1050 a.C., son casi 350 años de diferencia y de tiempo. Lo que pasa es que la gente era longeva en aquellos días, Sí. Pero, para que te des cuenta que el Señor no cambia, ¿no? Entonces Shaul convocó las tropas y les pasó lista en Telaim. 200,000 hombres de a pie, 10,000 hombres de Yehudá. Entonces Shaul avanzó hasta la ciudad de Amalek y se puso a esperar en el valle. Shaul le dijo a los kenitas, ¿se acuerdan quién eran los kenitas, no? Este pueblo que en realidad se humilló y al final terminaron, ¿no? Que no se volvieron enemigos. Vengan, retírense enseguida de entre los amalequitas,
para que no los destruya a ustedes junto con ellos, porque ustedes les mostraron bondad a todos los israelitas cuando salieron de Misraim. Así que los kenitas, los muy inteligentes, se retiraron de los amalequitas. Shaul destruyó a Amalek desde Javilá por todo el camino hasta Shur, que queda cerca de Egipto o de Misraim, y capturó vivo a Agag, el rey de Amalek. Proscribió a todo el pueblo pasándolos a espada, a todos. Pero Shaul y las tropas perdonaron ¿a quién? A Agag. Y lo mejor de las ovejas, los bueyes, los cebados, los corderos y todos los demás que era de valor, no quisieron proscribirlos, proscribieron solamente lo que era feo y sin valor. O sea, mataron a todo lo que estaba feo, pero lo que bonito, las reses chulas, las buenas ovejas, los buenos, ¿no? Carneros, todos esos, así se quedan. Vámonos con todo. Y se llevan vivo al rey. Pero el mandato no era matar a todos. Exactamente, ya lo desobedeció. Exactamente. Yo no sé. Bueno, sí sabía. Es que escuchen esto, por favor, porque de verdad la falsa piedad que se ve es terrible. Mira, ve. Entonces vino la palabra de Hashem a Samuel. A Shemuel. Lamento haber hecho rey a Shaul, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mi mandato. Samuel o Shemuel se angustió y le rogó a Hashem toda la noche. Imagínate, lo acabo de ungir, hombre. Este brother, ¿de qué va? ¿No? ¿De qué va? 5 días. O sea, no, hombre, supongo que más de 5 días, porque una guerra de esas dura unos meses, pero no duró nada este brother, ¿no? Enseguidita, ¿qué pasó? Bueno, dice, temprano por la mañana, Shemuel fue a encontrarse con Shaul. Le dijeron a Shemuel fue a Carmel, donde se erigió un monumento. Luego salió y bajó a Gilal. ¿Sí? Sí. Donde se erigió. ¿Quién se erigió un monumento? Saúl, ¿no? Se erigió un monumento. ¿Qué dice sus versiones, por favor? Se erigió. Sí, pero ¿qué dice su versión? Se erigió un monumento, luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. A ver, cuando alguien se hace un propio monumento, ¿qué hay en el corazón de ese hombre? No tenía Un ego. un ego, vamos, altísimo. Más grande que él. Y mira que era el tote así como el chambelón, ¿eh? Como el Javi, el totes. Saúl era muy alto. Sí, que era muy alto. Y fornido y todo lo que quieras. Un Armando. Fue, sí. Y fue y se erigió un monumento a sí mismo. Para que vayas viendo por dónde va el asunto. Luego salió y bajó a Gilgal. Cuando Shemuel llegó donde Shaul le dijo, Que el Señor te bendiga. ¿qué le dijo Shaul? Que el Señor te bendiga. Bendito eres Hashem. Que el Señor te bendiga. Bueno, lo mismo, ¿no? Bendito eres Hashem. He cumplido el mandato de Hashem. ¿Qué cara? ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo ahí? He cumplido el mandato de Dios. Él sabe que no lo ha cumplido. Y es como cuando llegas y ves al pequeñito que hizo un cochinero y dice, yo no fui. ¿No? Y todas sus manos, todas sus manitas sucias, ¿no? Todas las paredes con todas. Pero no fue. Cuando Shemuel llegó donde Shaul le dijo, bendito eres, ¿no? Shemuel demandó entonces. Sí. Shemuel demandó. Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Shaul respondió, los trajeron de los amalequitas porque las tropas perdonaron lo más selecto de las ovejas y los bueyes para sacrificarle a Hashem tu Elohim, no Hashem mi Elohim, no, tu Elohim.
Perdón, estaba leyendo esto que me estaban diciendo aquí. Dice Lucecita, tengo una pregunta. A ver, ¿me la pueden leer porque ya se me movió esto? Dice, tengo una pregunta. Quisiera saber si es cierto que lo que hicieron nuestros antepasados se nos queda como maldición a nosotros y tenemos que hacer algún tipo de oración para ser librados de estos pecados. No. O cuando venimos a Mashiach quedamos libres de todo esto. Eso pregunto porque dices que después de 300 años estaban recibiendo ese castigo. No, estaban recibiendo castigo los amalecitas. Porque ya se había dictado sobre ellos la sentencia en la antigüedad o los años anteriores. Pero ojo, que quede muy claro, este asunto de la maldición generacional no existe. Por eso dice claramente que los hijos no tendrán escaldada, no tendrán dentera por las uvas amargas que comieron sus padres. Lo que está diciendo es que tú no puedes ser juzgado por el mal de otro. Ya te había comentado alguna vez esto, ¿no? Acuérdense que cuando habla de la tercera y cuarta generación como maldición, no es otra cosa más que el resultado de lo que enseñan los padres a los hijos de los hijos. Que ese es el resultado del mal y de la maldad, y por eso el Señor les visita en su maldad. Hasta la tercera y cuarta generación. No porque hay una maldición que, hay que orar, hay que hacer algo para romperla. No, Lucecita querida, no hay nada. Yehoshua nos hizo libres, nos libertó. E inclusive antes de que Yehoshua llegara, no se te iban a juzgar por los pecados de tus abuelos, sino por los tuyos propios, que ya suficientes tenemos, ¿no? Bien, entonces Shemuel le dijo, Shaul respondió, lo trajeron los amalequitas, y le dice, para hacer sacrificios a tu Elohim, a tu Dios. No dice a nuestro Señor o al Señor Yehoshua, al Señor a Hashem o a Adonai, no, a tu Dios. Y el resto los matamos a todos. Shemuel le dijo a Shaul, un momento, pero tiene con símbolos de exclamación, Jenny, entonces es más fuerte. Así es, un momento. Déjame decirte lo que me dijo Hashem anoche. Él dijo, habla. O sea, el propio Shaul dijo, habla, que quiero oírte. Y Shemuel dijo, puede que tú te encuentres pequeño, pero no eres el jefe de las tribus, perdón. Pero eres el jefe. Así, puede ser que tú te encuentres pequeño, pero eres el jefe de las tribus de Israel. Hashem te ungió rey sobre Israel. Ahora fíjate, dice, puede ser que tú te veas muy pequeñito, aunque era grandote, sin influencia. Puede ser que tú sufras lo que le llaman rechazo y sientas que nadie te hace caso, ni te pela, ni no te voltean a ver, y porque entonces una baja estima, no, más bien baja estima, ¿no? Pero ya te levantó el Señor te ungió. Tú no eres como cualquier otro, eres el ungido de Adonai. Así que no me vengas a decir a mí que los soldados lo trajeron de Amalek, porque todo lo que hagan los soldados es responsabilidad tuya. Tú eres el ungido. Y Hashem te envió en una misión diciendo, ve y destruye y acaba con a los pecaminosos amalequitas, hazles la guerra hasta que los hayas exterminado a todos. ¿Por qué desobedeciste a Hashem y te abalanzaste sobre el botín en desafío a la voluntad de Hashem? Shaul le dijo, pero yo obedecí a Hashem. Todavía continúa. Yo realicé la misión a la que me envió Hashem. Capturé al rey Agag de Amalek y proscribí a todo el pueblo. O sea, maté a todo el pueblo. Y las tropas tomaron el despojo de algunas ovejas y bueyes. Están en mi casa privada, pero después las tropas. Lo mejor de lo que se había proscrito para sacrificarle a Hashem, tu Elohim en Gilgal. Sigue con tu Dios, ¿no? Pero Shemuel le dijo, ¿se deleita Hashem en ofrendas quemadas y sacrificio tanto como en la obediencia? ¿Puedes tú hacer algo que parece muy bueno, pero que está yendo en contra de la voluntad de Dios y le deshonra?
Puedes estar haciendo algo bueno, algo que parece muy altruista, muy bueno, pero forma parte de tu pasado y del pecado que vivías. ¿Puedes en verdad hacer eso? Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio. La docilidad, o sea, el ser dócil, que la grasa de los carneros. No hay nada para Hashem mejor que la obediencia. Ninguno de tus sacrificios sirve. Porque la verdad, ¿tú crees que Hashem no sabía que iba a morir en la cruz en el futuro? No importa el sacrificio que hagas. Lo que quiero es tu obediencia. Porque eso me da honra y gloria. Los sacrificios y el perfecto me encargaré yo al final. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, el desafío como la maldad de los terafim. Por cuanto tú has rechazado el mandato de Hashem, Él te ha rechazado como rey. Uy, otra vez, perdón. Él te ha rechazado como rey. ¿Sí ves lo que está diciendo? Por cuanto tú rechazaste el mandamiento o el no obedecer a Dios, Él te rechaza como rey. Shaul le dijo a Shemuel: hice mal al transgredir el mandato de Hashem y tus instrucciones, pero tuve temor de las tropas y cedí a ellas. O sea que el razonamiento que está diciendo Jenny es exactamente el razonamiento que debes tener. Y yo creo que Shemuel le dijo: o sea, ¿tuviste más temor de las tropas que de Adonai? Hello. Por favor, perdona mi ofensa y vuelve conmigo y me postraré ante Hashem. Pero Shemuel le dijo: Shaul, no regresaré contigo porque tú has rechazado el mandato de Hashem y Hashem te ha rechazado a ti como rey sobre Israel. Yo creo que esto, y por eso les decía al principio que es una desgarradora, triste y muy horrible historia que no deseo para nadie, el saberte rechazado por Dios, por Adonai, por Yehoshua. Wow, es que yo creo que no hay peor. Ya, después de eso, ahora entiendes lo que les dije al principio cuando les dije que empezáramos la historia de la terrible expectación de juicio. Si no entendías lo que era una terrible expectación de juicio, pues ahora lo entiendes. Dios te ha rechazado porque tú lo rechazaste a Él, porque pisoteaste sus instrucciones. Y ahora nosotros también podríamos decir: porque pisoteaste su sangre preciosa, haciendo lo que te venía bien en gana. Se podría decir que Dios, aquel que rechaza sus instrucciones y le rechaza a Él, el Señor nos da como mentes reprobadas que no razonan ya. No es que Dios te dé una mente reprobada, porque bien lo dice Romanos: los entregó a su mente reprobada. Eso. Él permitió que tu mente reprobada fuera la que dominara tu vida. Eso. Porque tú tienes... Porque no Porque no le honraste a Él. No has querido nada con Él. Porque le rechazaste a Él. Y Él permite que tengas eso, una mente reprobada. Como lo mismo que pasó, y lo digo siempre, con el faraón. El Señor endureció el corazón de Faraón. No, solo permitió y dejó que aflorara todo lo que había dentro de él. Que saliera todito así, a flor de piel. Dice, y es que vas a ver que va de mal en peor esto, de verdad. Cuando Shemuel se volteó para irse, Shaul le agarró el borde de su manto y se lo desgarró. O sea que, a ver, que vengas, ¿no? Y entonces está yendo y le desgarra el manto. Y Shemuel voltea y le dice, bueno, ya lo estoy haciendo yo, ya le estoy poniendo mucho en la escena, ¿no? Y Shemuel le dijo: Hashem ha desgarrado hoy de ti el reino sobre Israel y se lo ha dado a otro que es más digno que tú. O sea, qué terror. Dios bendito, es que no sé, pero yo pienso esto y digo: Señor, líbranos.
de nuestra propia concupiscencia, líbranos de nuestra maldad, líbranos de caer en esto, ¿me entiendes? Y el que crea que está firme, cuide no caer. Además, la gloria de Israel no engaña ni cambia su parecer. ¿Ves lo que dice? Él no es bipolar ni nada por el estilo. Porque Él no es humano para cambiar de parecer. Creo que, mira, el mismo Señor nos contestó hace rato, ¿no? Lo de la ley y todo eso, ¿no? Porque el Señor no es humano para cambiar de parecer. Pero Shaul suplicó, fíjate, ¿eh? Y por eso les decía yo de la falsa piedad, porque es terrible. Suplicó, hice mal, por favor. Escucha lo que va a decir. Hónrame en presencia de los ancianos de mi pueblo y en presencia del pueblo entero de Israel. Y regresa conmigo hasta que me haya postrado ante Hashem, tu Elohim. O sea, yo sé que ya estoy destituido, acabo de escuchar que el Señor no quiere nada conmigo, me han quitado el reino, pero ante los hombres, di que sigo siendo el bueno. Di que sigo siendo el rey. O sea, el entendido que miente. Esto es lo que sí, que mienta, que diga que todo va bien, que no pasa nada. Ya después, pues ya yo me retiro así con mis pasos hacia atrás despacito. Pero mientras tanto, no me deshonres delante del pueblo. Perdón, has deshonrado a tu Dios, has deshonrado a Hashem, y lo único que te preocupa es tu propia honra. ¿Qué queda después de eso? Una terrible expectación de juicio. No hay más. Así que Samuel siguió a Shaul de regreso y Shaul se postró ante Hashem. Shemuel dijo, tráiganme a Agag, rey de Amelec. Fíjate lo que dice, ¿no? Shemuel dice, tráiganme al rey que no mataron. Tu pecado. Venga para acá. Agag se le acercó con paso tembloroso y dijo, Agag, una muerte amarga se acerca. Shemuel le dijo, como tu espada ha dejado sin hijos a las mujeres, así tu madre quedará sin hijos entre las mujeres. Y Shemuel taló a Agag delante de Hashem en Gilgal, o sea, lo mató, le clavó. Shemuel entonces se retiró de Ramá y Shaul subió a su casa en Gilgal de Shaul, en Gibá de Shaul. Hay otras versiones que dicen que Shemuel despedazó e hizo cachitos al cuate este, ahí mismo. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer con el pecado? ¿Alguien tiene esa versión por ahí que lo pueda leer? ¿Cuál? ¿El 33? Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres. No, pero en otra versión que tengas por ahí. Aquí, a ver, dice aquí, pero Samuel le dijo, como tu espada ha matado los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Ajá. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. ¿Sabes cuál es eso? Lo partió en pedazos. Ahora, creo que eso es lo que nosotros verdaderamente deberíamos hacer con nuestro pecado y con toda la maledicencia que tengamos. Shemuel entonces se retiró de Ramá y Shaul subió a casa en Gibá en Shaul. Shemuel nunca volvió a ver a Shaul hasta el día de su muerte, pero Shemuel estaba apenado por Shaul, o sea, tenía pena, dolor, porque Hashem lamentó haber puesto a Shaul como rey sobre Israel. A veces les pongo ya, esto es parte de lo que yo les escribo, a veces creemos que lo que hacemos es bueno y que va a honrar a Dios porque tiene una falsa bandera de piedad. Pero en realidad buscamos satisfacer nuestros propios deseos. Cuidado con eso. Seamos cuidadosos de no hacer así, sino que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de nuestro Rey y Señor, Yehoshua HaMashiach. Vamos a terminar con Colosenses, en el capítulo 3, del verso 12 al 17.
Y ya saben que el verso final siempre es la instrucción final para nosotros también. Capítulo 3 de Colosenses, del 12 al 17. Y acuérdense que la instrucción final siempre también es la instrucción final para nosotros, ¿ok? Entonces pongamos mucha atención. A veces el último versículo puede sernos la tarde, ¿ok? Si es que no pusimos mucha atención en todo el camino. Así, por tanto, cuando escuchas por tanto es como consecuencia de, ¿no? O ya dado que, para que lo hagas. así que, como escogidos de Elohim, distinguidos, mis hermanos, fuimos escogidos, traídos a su presencia, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. Sobrellévense unos a otros y perdónense unos a otros. En caso de que alguien tenga una queja del otro, de la manera que Hashem nos perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si alguien quiere saber de qué amor hablamos, vamos a Corintios 12, ¿no? Pero sobre todas estas cosas revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y que la paz de Mashiach gobierne en sus corazones, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean ¿qué? Agradecidos. Que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría con alabanzas, himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud a Hashem en su corazón. Y que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor y Rey, Yehoshua HaMashiach, que es el Cristo, dando gracias a Hashem por medio de él. Amén. Entonces, el de esposas ya lo dejamos para otro momento, ¿ok? Sí, ya es una instrucción también muy completa, pero no en este momento. Entonces, como conviene. Ya lo hemos hablado de eso, en los matrimonios, pero bueno. Entonces, por tanto, habiendo escuchado todas estas cosas, tomemos en cuenta lo que el Señor está buscando que nosotros tengamos como la forma de vida. Miremos el ejemplo de Ananías y Zafira. Aprendamos, no de cómo actuaron ellos, sino de lo que no debemos hacer. De que la falsa piedad es un cáncer que habita en el falso creyente y que puede meterse en nuestro sistema sin que ni siquiera nos demos cuenta por haber sido mal enseñados en el pasado. Siempre hemos dicho que debemos desaprender de lo que aprendimos en el pasado, porque fuimos mal enseñados y eso nos llevó a ¿qué? A errar, a actuar de maneras que pensamos que eran piadosas, pero que terminaban deshonrando a Hashem sí o sí. Al día de hoy nosotros debemos buscar deshacernos, desvincularnos, ir y buscar a la Melech o a los amalecitas que hay en nuestro corazón y erradicarlos y no hacer como Shaul, que dejó vivo al mero mero. Por aquello de que le agrade al Señor mi piedad, mi falsa piedad. ¿Me entiendes? Y buscar erradicar de nosotros toda la maldad que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, busquemos esto, repasemos esto y seamos como dice, ¿no? Colosenses, consagrados y amados por el Señor, revistiéndonos de esa tierna compasión, para que podamos nosotros darle lo mismo al de enfrente, amar a los demás como el Señor nos ama. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Pues hasta aquí queda. Ya terminamos nuestra parashá.
completa. Ya tenemos todo el consejo de esta pequeña porción de la Parashá Kititze completita, y podemos entonces, el día de estos días, la próxima vez que nos toque estudiar la Parashá, cada día escuchar un capitulito e ir yendo más allá de solamente escucharla, sino la explicación y todo el consejo que tiene para nosotros. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos, un beso grande y un abrazo fuerte a todos a la distancia, en Pamplona, allá a Huber y a su mujer, a todos en México, a los que están en Estados Unidos, a los que están en Texas, ¿no? Ahí está Cristian con su esposita, y a los que están en Colombia, y a los que están en Perú, el Pata, que hace mucho tiempo no sé nada de él. Y bueno, pues mira, ahí está Cristian, ¿ya viste? Amándonos verdaderamente unos con otros, como una verdadera comunidad. Y de verdad yo les exhorto, y esta sí es una exhortación que quiero hacer antes de terminar, es el que pensemos verdaderamente que las leyes de Dios están ahí para ser guardadas y respetadas. Que busquemos la autoridad que el Señor ha puesto delante nuestro, cualquiera que haya sido o que sea, pero que venga de parte del Señor, y rindamos cuentas. Y nuestras situaciones más complicadas, antes de ir con la vecinita y contarle y querer el que te dé la opinión y que te dé el consejo, ve con tus autoridades, que en esta comunidad hemos sido puestos con un fin y un propósito. Muchos hermanos, inclusive a la distancia, se acercan con nosotros. Hermano, mira, está pasando esto, ¿qué hago con otro? ¿Me entiendes? Porque han entendido y comprendido que la autoridad que ha puesto el Señor delante de ellos es para eso, para usarla, para los fines propios, en bien y en bondad, conforme al plan de Dios, ¿me entiendes? Entonces, no permitamos que esto se escape de nuestras manos y que terminemos haciéndole más caso a las autoridades del mundo, que está bien, ¿eh? Nadie, esto no es proponer a ser un rebelde, no, sino que antes de ir y presentar tu caso, presenta tu caso en la autoridad que el Señor ha levantado. Porque para que sirven, ¿no? Para que en tu vida se diriges y sirves. claro, exactamente. Y ¿sabes qué? Que puede haber mucho más honra en ello que en la deshonra que puede existir cuando suceden y se juzgan las cosas como en el mundo. Amén. Pues estamos en contacto. Aquí estamos. Mira, Sandro también anda por ahí. Qué bueno verlos a todos. Les mandamos un abrazo fuerte, todo nuestro amor. Sandro, mi hermano, quedaste en venir y todavía no sé. Quedó que iba a venir, ¿eh? Junto con su esposita Sandra, y aquí lo estamos esperando. Entonces, ¿cómo? Miguel Blancas. Ahí anda también en México, claro que sí, Miguel. Y todos los que nos ven, les mandamos un abrazo fuerte. Mi brother del alma. Les mandamos un abrazo, les amamos mucho. Shabbat Shalom.